por el Museo Taller fotos de su biografía y otras exhibiciones como El Rapto y la serie anterior de La necesidad de jugar. Por cierto, que usted podrá ver en esta entrevista que preparó Diana Porras y que fue grabada además en el Museo Taller ubicada en el barrio Yungay. Nos encontramos en el Museo Taller, acá en Barrio Yungay, para conversar con Norton Massa, reconocido artista visual, porque hace muy pocos días se inauguró la exposición La necesidad de jugar y nos vamos a dar estos minutos para conversar de qué inspiró esta suerte de memoria de la infancia, pero que también nos deja recuerdos de contextos, de vínculos. Y damos entonces las gracias a Norton que nos acompaña acá en el Museo Taller. De hecho, estamos mirando por la ventana que está a nuestra espalda la exposición La necesidad de jugar. Norton, muchas gracias por esta conversación con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ustedes por venir. Me parece fantástico que estemos visitando la exposición visual de modo radial, que genera un contexto mágico y sumamente importante. Bueno, esta es una exposición que tú has hecho referencia de recrear el juego en tu cabeza. Hablamos de que naciste en Lautaro, Sudamérica, pero que también, bueno, por el exilio, historia de tu familia, te llevó a estar en Francia, en Cuba. ¿Cómo ese recorrido, esa cronología se ve reflejada en la exposición? Pero algo que tú has contado y que tiene que ver no solo con el objeto en sí, sino que cómo se desarrolla esa infancia y esa relación más o menos colectiva. Sí, efectivamente, fuimos exiliados nuestros padres, en mi caso en particular a Francia, y los viejos, digamos, exiliados, y allá vivimos una infancia bastante, ¿cómo se podría decir?, movida, bien agitada en todos los sentidos sociales, porque bueno, un nuevo país, un nuevo lenguaje. Hice de traductor de muy pequeño, en gran parte hacía las traducciones porque evidentemente aprendía rápido, tenía 5 años y medio, y mi vínculo con las cosas, el entorno era muy distinto al anterior en Chile, porque tenía, bueno, esta situación social, política, mi papá estaba preso. Entonces la relación era muy inestable emocionalmente y también de distribución en el lugar, ¿no? Porque me dejaban encargado con la familia, en fin. Entonces por primera vez hay una especie de tranquilidad, pero además hay una nueva relación con el entorno. Imagínate desde el río Cautín, que nací en Lautaro, llegar después al río Sena era como para los padres algo bastante choqueante y sin comprensión de idioma, y ahí ellos cogieron y irse a Bordeaux. Entonces ahí uno tiene una relación con las cosas, como decía yo, muy distinta. Luego nos fuimos a Cuba, ya tenía 9 años y medio, y al regresar a Cuba, conocer Cuba, en fin, también la relación con las cosas era muy distinta. En un país, en un contexto también muy difícil, muy distinto a lo que era Francia, y era como un nuevo renacer, digamos, yo diría. Primero porque volví al castellano, y en todos esos periodos siempre está el vínculo con el juego. Y en Francia, obvio, como decía, yo hacía traductor un poco y a veces me ganaba un obsequio, ¿no? A mi papá hacía un juguetito y nos regalaban, qué sé yo, un autito de plástico en el súper. Y en Cuba ya no era necesario traducir ni nada, entonces no me ganaba nada, compartían con los chicos del barrio, y además en Cuba daban poco juguete porque no había una tienda así de juguetes, ni un supermercado como los conocemos acá. Y el gobierno se encargaba como de entregar un juguete una vez al año para el Día de los Reyes y cosas de ese tipo, y uno accedía a diversos juguetes según lo que había, según lo que iba quedando, según el momento en que llegaste, todo, digamos, y ahí ocurría el juguete colectivo, digámoslo así. Eso en términos generales estoy contando. Hacías referencia a una suerte de reciclar estos juguetes, pero que hoy día finalmente han marcado una historia y tu relación con el arte, y en particular en la exposición que vemos ahora con el material de la madera. Sí, lo que pasó es que cuando fuimos a Francia, que llegamos a Cuba, ya había descubierto el Louvre, por ejemplo, siempre dibujaba como mucho.
y muchas cosas de caos, así, guerra y qué sé yo. Entonces ir al Louvre también me impactó, ver que también habían pinturas bastante caóticas conceptualmente, pero formalmente, claro, eran exquisitas, de la Croix, todo, y uno pintando con un plumón y con un pincel que parecía gato erizado. Era difícil hacer una línea fina, no sabía de color, no sabía nada, pero sí impactado frente a lo que yo miraba y descubrí. Y cuando llegué a Cuba yo seguía dibujando, pero se agregó algo que no existía antes, que era el juego colectivo. Ahí todos nosotros jugábamos con palitos, con madera, con cosas muy precarias, y como digo yo, o no yo, generaciones completas dicen eso, jugábamos hasta con el viento, con la lluvia, jugábamos hasta con el escondite, ¿no? La sorpresa, juguetes muy simples, colectivos, pero muy creativos, muy dinámicos, incluso que refuerzan la personalidad de uno incluso. Y en ese momento, claro, habían juguetes pocos y los pocos que había que restaurarlos, como fuera, y de pronto había que simplemente hacer uno nuevo. Y ahí empezaba el problema, un paso de niño a ser medio ingeniero, qué sé yo, para empezar a hacer un autito y empezar a construir algo. Y ahí fue cuando empecé ya a hacer mis primeros pasos cortándole el palo a escoba a mi mamá. Con eso hacía las rueditas. Entonces ahí, sin querer, empieza la ingeniería. Eso más o menos la relación con la madera, lo más noble que puede existir. No había plástico mucho, no había herramientas para trabajar ni pegar, entonces madera. Y has hablado del hermoso paraíso del oficio y cómo eso se puede relevar en tu trayectoria, pero también comentando lo que forma parte de la necesidad de jugar. Sí, lo que pasa es cuando estudié en Cuba, mi madre me dijo, ¿sabes? ¿Tú te gusta dibujar? ¿Te gusta hacer juguetes? Que son como escultura, porque yo jugaba y luego los miraba como escultura. Para mí eran realmente una máquina, una especie de Royal Deluxe, entre el clavo todo torcido, el palo chueco, que funcionaba apenas, con una polea, con una cuerdita, muy precario, pero muy mágico, ¿no? A esa edad. Empieza la relación con lo material, el quehacer, digamos, aprender cómo se pega y todo eso. Y uno entra a la escuela muy joven, muy niño básicamente. Yo entré a la primera escuela que fui experimental, eran las tardes, martes y jueves, en el Vedado, tenía 11 años. Y aprendí a dibujar cosas simples, perspectiva, naturaleza muerta. Y a los 12 años uno entra a una escuela realmente como desde tan corta edad, empieza tan bajita edad, empieza a tener tiempo para poder estudiar los procesos. Ya sea el grabado, el dibujo, distintos tipos de técnicas del dibujo, distintos tipos de técnicas de cada operación, y hasta de carpintería, de fundición, y se elabora una escuela muy grande en la cual el oficio es muy importante, y a medida que tú vas desarrollando tus años de estudio, ahí te van recién soltando, pero al inicio es bastante estricto, bastante académico, bastante metódico. Y esta exposición, ¿dónde se desarrolla? En un increíble museo taller, en donde está el oficio de la carpintería, de la impresión, realmente un espacio mágico, una especie de oasis en Santiago, necesario, un pulmón de pensamiento. Estábamos hablando del Museo Taller acá en el barrio Yungay y quería profundizar en la ubicación del montaje, de la necesidad de jugar, cuántos juguetes son los restaurados, contar un poquito más la historia de estos objetos, que incluso la curadora del museo hablaba de esta segunda y tercera vida. Sí, lo que pasa es que yo esta serie de juguetes, que son 12, tiene relación con cuando terminé de estudiar en Cuba. Eso, fíjate lo increíble, porque yo pasé 2 años pintando, no paré de pintar, sí es cierto, pero pintaba yo con las patas porque no me resultaba nada, o con los ojos vendados, era bastante terrible. Tenía técnica, pero no sabía qué pintar, o cómo sobre todo tener un estilo, que eso es lo más complejo, algo que digo, te identifique. Sea propio. Claro, que sea propio, y digan, uy, este lo pintó él. Entonces seguí dándole 2 años y no me salían mucho, algunas cosas, acertijos, pero nada bien consolidado. Entonces llegué a Chile por primera vez, en el año 94. Y ahí veo que Chile, en el fondo, entre lo que me contaban y lo que es, y lo que yo viví y todo el resto, me dije, Chile es como entre Cuba y Francia. Tiene la pobreza cubana y tiene la riqueza francesa. Depende de donde te pares en el país, o en qué esquina te sientes a descansar. Entonces yo dije, qué increíble, pero al mismo tiempo me preocupé de que por qué no me sabían nada creativamente. Y ahí me senté, me acuerdo perfectamente, al lado del Bellas Artes, yo tenía un taller en Monjita, y fui al Parque Forestal. Me senté en un banco y dije, ¿por qué
hago arte, por qué estudiar arte, por qué todo esto. Y me acordé que mi madre me motivó a postular a la escuela con esa idea de verme hacer mucho dibujo, pero además juguetes, escultura. Entonces dije, yo creo que el problema es ese, que en la escuela me formaron demasiado estricto hacia la técnica y perdí esa libertad. Ingenuo a un niño. Entonces, ¿sabes qué más voy a hacer? Me hablé a mí mismo, voy a hacer otro intento. Voy a hacer como si yo no hubiera crecido un niño, pero con herramientas mejores. Y ahí empecé nuevamente a jugar. Entonces, mi primera exposición que yo logro hacer en Chile tiene que ver con los juguetitos. Empiezo a restaurar, a hacer el mismo ejercicio que hacía cuando niño, a recolectar pedazos de palitos en la calle, no a comprar, enderezar clavos, hacer el mismo principio, pero ya adulto. Empecé a exponer esas piececitas en colectivas, exposiciones colectivas, y una vez me ofrecieron una exposición individual, una dupla en realidad, con aquel tiempo fue con Víctor Hugo Bravo, en una galería antigua que se llamaba Galería Bucci, en el centro. Y yo dije, y ahí empecé a trabajar con los juguetitos. Empecé a restaurar los juguetes, me acordaba cuando restauraba. Hice la primera serie de la necesidad de jugar. Tenía otro nombre porque fue una otra disposición y todo. Y después fui a Francia y me invitaron a una residencia y ahí hice la necesidad de jugar 1, que es la primera, que fue, recolecté en un pueblo todos los juguetes de los vecinos, convencerlos si me podían dar un juguete viejo, y yo lo restauraba y lo puse en una vitrina. Y se hizo una exhibición y esa quedó, de hecho está en un museo en Francia, en el FRAC de Limoges, es decir, Fondo Regional de Arte Contemporáneo de la ciudad de Limoges. Y parece la parte de la colección del Estado. Y acá es volver a ese origen nuevamente, pero ya con toda una historia, montones de viajes positivos, volver de nuevo a esa infancia chica, porque para mí va a ser, por lo menos va a ser mi última exposición individual de aquí a mucho tiempo, porque me voy a abocar solamente más que cosas proyectos afuera. Pero es una coincidencia que sean los juguetitos. Fue después me dijo, uy, qué increíble, empecé con juguetitos, y como que termino un ciclo con los juguetitos en un lugar muy íntimo, en una salita del museo, como un hogar, y hay una música de Keith Jarrett con los sonidos de los niños jugando, que me evoca cuando era niño, cuando puse la hora me emocioné incluso, me acordé cuando jugábamos en Cuba, bastante, para mí por lo menos como ahora me lleva a la infancia de modo nostálgico, digamos, y poético. Eso es muy lindo porque con cosas pequeñitas uno puede lograr una profundidad grande, ¿sí? Porque ya el juguete de plástico o de metal tiene una historia, nadie sabe cómo fue el recorrido, pues yo compré en la feria, otros me los regalaron, otros tenía ya de regalos anteriores, y el otro es un pedacito de madera que yo lo fui incrustando y le hago las cotas, las medidas, como la arquitectura, lo que no había, yo lo mido todo, cada fragmento, que inserto al juguete antiguo y genero un tercer juguete, que en el fondo es una fusión entre el juguete de plástico o de metal con el de madera, y al final sale un tercero, que es esa cosa híbrida, esa metamorfosis entre ellos, que en el fondo nos habla también de nuestro entorno, de nuestra forma de vivir. Sería por Cuba por un lado, Francia por otro, y construido en Chile. Entonces es como una cosa que une mundos o una mini ciudad. La ciudad igual tiene sectores ricos, sectores pobres, está todo unido a través del juego, por lo tanto es transversal la obra. Uno se vincula de distintas maneras con el objeto. Estamos conversando con Norton Massa, artista nacional, y que, claro, ha tenido estas obras acá en Chile, pero también intervenciones en otros lugares del mundo, ha sido reconocido por ello. Y en esta suerte de recorrido, Norton, de tu propia historia, en distintas realidades culturales, socioculturales, en distintos territorios, también has hablado de inspiración cuando se piensa en de narcotráfico, de gente muy humilde tratando de buscar un mejor día a nuestros lados, otra gente que viene a delinquir. Y eso lo voy a poner un ejemplo cuando fuimos exiliados a Francia, año, no sé, 70, después nos llegamos en los 80, yo ya estaba en Cuba, pero igual iba bastante seguido, pero anterior a eso, cuando estaba en Cuba ya a finales, habían chilenos que fueron migrando por razones económicas. Y también fue lamentable para nosotros en Bordeaux, porque una ciudad que tampoco era importante como la cuarta en Francia, pero ya había muchos presos por delitos
no sé, de pelea, robo, de chilenos que, claro, lo vinculaban como los exiliados, y era un grupo económico, nada más que emigraban porque, bueno, con el pretexto de que estaban huyendo la dictadura, qué sé yo, y llegan allá a delinquir y al final todos quedamos como, los chilenos son cosas serias. Y en la cárcel de Bordeaux, en particularmente, había muchos chilenos que habían hecho montones de delitos. El tema migratorio yo lo vi desde cerca, lo viví desde el lado del racismo, lo viví desde el lado de la dificultad de poder comunicarse. Por eso yo decía que cuando niño era traductor, porque era traductor para cosas simples, obviamente. Después en Cuba, cuando ya las cosas son puros objetos, se convierten en elementos y desaparece lo humano, claro, ahí estamos en un problema bastante grave y bastante serio. Norton, al cierre, concentrándonos en tu historia también y cómo se reflejan en tu trabajo, en tus creaciones, en tus intervenciones, quisiera preguntarte, porque este año son los 50 años del golpe, es la conmemoración, y si tienes alguna mirada respecto de esta fecha, tanto desde la perspectiva del arte, porque también el arte es a veces un espejo o una mirada crítica sobre cierto momento de la sociedad o cómo eso se proyecta en el tiempo, pero también desde lo personal, ahí lo dejo a tu criterio. Claro, efectivamente una fecha importante, pero también yo podría decir, podría pensar que también puede ser una forma de cuantificar o ver cómo han sido los avances, digamos, referente a esa fecha dramática. Y a mí más que nada me apena, porque siento que como país no ha crecido mucho. Al contrario, yo creo que ha sido un país bastante ausente de esa situación y por lo tanto no sería extraño que se vuelva a repetir, digamos. No ha tenido memoria, no ha tenido, me refiero a título de país, evidentemente que hay determinados sectores, grupos que sí están luchando por mantener la memoria y desde ahí. También ha sido una situación muy instrumentalizada también por artistas, en este caso, que le han dado un contexto mucho más estratégico, a veces para poder desarrollar un proyecto artístico, para poder trascender y no de fondo. Y también así el tema de la Araucanía, por ejemplo, el tema mapuche, también potenciar determinadas obras, porque yo vengo con conexión mapuche y qué sé yo, claro, pues son temas en boga, entonces es muy difícil, porque siempre hay que hablarlo, porque yo mismo tengo tatuado con el chacán y todo, y yo nacido en Lautaro, imagino, me siento orgulloso de ser del sur, de la Araucanía. Por eso digo, no pongo Chile, digo la región de la Araucanía, Lautaro, visto Sudamérica. Porque para mí el hombre es libre en ese sentido, tiene una posición donde nació, pero no como un estado, un país, las banderas y todo eso. Y Chile creo que ha retrocedido mucho en el sentido, tal vez iba en un buen camino y después se desmoronó. Después con el estallido se agudizó y ahora está una sociedad que está como una especie, está casi como el retail. Está como la Polar, digamos que te venden una zapatilla de marca, pero y el modelo no lo va a castigar y al final todo queda lo mismo de siempre, en el mismo lugar, los otros más encarcelando la pobreza, por ejemplo, ese fenómeno. Y claro, yo creo que igual una conmemoración, pero igual yo creo que más que nada es para repensar, es para volver casi de cero y decir, pucha, esto no puede volver a suceder. Y hagámoslo en serio como país. No puede estar la reina a cargo a este equipo en la nueva constitución. Gente de derecha, que son los padrinos, digamos así, los avales de la dictadura y el golpe de Estado, en cargos tan... Es decir, es que en nuestro país o en nuestro continente eso no hubiera sucedido, acontecido. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande como país. Agradecemos esta conversación con Norton Massa, artista visual, además acá en este museo taller que hemos destacado, ubicado en el barrio Yungay, y bueno, hemos hecho un pasaje por distintos temas. Estoy agradecido de la invitación y eso, y el museo realmente vengan a descubrirlo, es realmente un paraíso, una de mis formas de viajar permanente. Bueno, entonces, exposición La necesidad de jugar acá en el Museo Taller hasta el 30 de junio. Bueno, y con esta conversación que tuvo nuestra editora Diana Porras junto al artista Norton Massa, cerramos esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día viernes 28 de abril. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, que tengan un buen fin de semana.